hoy os hemos traído a un invitado muy especial, el señor Stark. Muy Él buenas. nos hará ahora su presentación, pero básicamente como resumen, Stark lo conocí yo como moderador de Rax Mafia, o sea, de los de Mr. Crypto. Y luego pues se ha ido especializando o se está especializando en la rama de ciberseguridad y privacidad. Ahora él nos explicará un poco cómo está haciendo todo y cómo lo está haciendo, cómo, digamos, está buscando la información o cómo se está informando sobre estos temas. Y bueno, nos viene a hablar un poco pues, precisamente de eso, ¿no? De cómo de importante es el tema de privacidad y ciberseguridad dentro de la Web3 y, digamos, todas las inquietudes que pueda haber dentro de estos temas tan candentes, ¿no? Porque ahora mismo, pues, justamente con la debacle que está habiendo con los exchanges y tal, es muy importante, pues, tener el dinero en un lugar muy seguro. Entonces, bueno, pues hemos visto necesario que alguien que esté informado en estos temas venga y nos hable y que nos, digamos, nos informe sobre estos temas, así que mejor que venga Stark. Así que si quieres puedes hacernos una pequeña presentación de, pues, por ejemplo, de cómo empezaste con el tema blockchain y cómo te fuiste adentrando en el tema de ciberseguridad. Si antes ya habías investigado con el tema de ciberseguridad, explícanos un poco cómo fue todo. Ok. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Yo comencé sobre todo por la rama de la privacidad, ¿no? Yo, bueno, soy scout y en 2016 los scouts, bueno, pues me hablaron sobre lo que es la privacidad, ¿no? Y bueno, ese concepto se me quedó en la cabeza de eso de protegerte, de quién me tengo que proteger, qué se hace con mis datos, etcétera. Y en 2017 ese tema pues me volvió a surgir, ¿no? Hablando y demás. Hasta que en 2017 fue como el punto de inflexión en el cual yo ya me inicié. Al final, bueno, mm, la privacidad no va sola, sino que también va con la ciberseguridad, ¿no? Ya que si la privacidad no tiene seguridad, se rompe y no tiene sentido. Sin embargo, la seguridad no depende de la privacidad. Solo he explicado muy a menudo, ¿no? Con Google, estás seguro, sabes que otra persona no va a acceder a tus datos, pero no es privado porque Google tiene acceso a todos tus datos. Bueno, sigo un poco con mi presentación, ¿no? Después de adentrarme en la privacidad y después en la ciberseguridad, con el tiempo, sobre 2018, bueno, vi que si Bitcoin subía muchísimo tal, y lo típico, ¿no? Flipé. Entré sencillamente por el dinero, hice un por tres y me salí. ¿Y qué pasó? Que se me quedó como ese cosquilleo, ¿no? Ese run run de, oye, que realmente Bitcoin es algo más que hacer dinero. Y en 2019, a finales, bueno, pues volví otra vez a ver sobre Bitcoin, a leer sobre él, etcétera. Entonces, a principios de 2020, cuando cayó Bitcoin muchísimo, no me acuerdo, o sea, ya no lo voy a encontrar nunca, pero vi en Twitter en su momento una publicación que hablaba de que Twitter, o sea, de que Bitcoin tenía mucho valor. Y me sorprendió, ¿no? Viendo que cayó. Y entonces desde ahí fue que me interesé mucho más por el tema de Bitcoin y después por Web3. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues dije, mm, o sea, no me preocupé para nada de lo que viene siendo ni la privacidad ni la seguridad en Web3. ¿Qué ocurrió? Que me di cuenta que en realidad es una herramienta más y de hecho es muy útil en muchos casos para protegerte. Y nada, cuando entré, como bien ha dicho Eugenio, en la comunidad de Mr. Crypto, yo pues era un zumbao, ¿no? Que hablaba de estos temas y se me conoció por ello. Y fue la comunidad quien me dijo, oye, hazte un Twitter, habla sobre estos temas, etcétera. Y gracias a la comunidad, ¿no? Pues fue que me lié en Twitter a escribir y resulta que hay gente que le interesa y la verdad que me alegro mucho porque era una especie de tema que yo era como el rarito, ¿no? Y a la gente no le importaba para nada. Y creo que gracias a la blockchain y a Web3, pues como que se ha introducido más y gracias a ello a mucha más gente le interesa. Y la verdad que es algo que me alegra porque en el mundo de hoy en día, pues cada vez escasea más, ¿no? Totalmente. Y cada vez más importante lo que tú defiendes, ¿no? El tema de la privacidad,
de la seguridad a la hora de navegar por Internet, de proteger tus datos. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Volvemos a lo que siempre comentamos, ¿no? La importancia que tiene Twitter. O sea, te lo juro, te voy a poner mi vivencia personal. A mí de Twitter me han hablado siempre fatal. Y lo que escuchaba de Twitter era que era una red social muy tóxica, que lo único que se promulgaba o que se hacía aquí era la gente se pegaba a palos, parecía como el patio de un colegio, ¿sabes? De niños de 11 años. Sí. Pero tío, ¿cuánta diferencia hay, ¿no? A la hora de utilizarlo bien? Joder, de gente que está creando contenido como puedes hacerlo tú, y hay gente que te sigue, que lee tus hilos, que le gusta, porque realmente es una información de valor que se puede utilizar en la vida real. Entonces, vemos como Twitter es una herramienta muy potente para creadores de contenido como lo somos todos, ¿no? Actualmente. Entonces, tío, la verdad es que hiciste muy bien adentrándote aquí y compartiendo todos los conocimientos que sabes, porque a más de uno, incluyéndome a mí, nos hace falta una buena clase de privacidad para realmente entender qué se está haciendo con nuestros datos, porque aunque no se llegue a saber 100% qué pasa, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿dónde estarán mis datos? Es que tienen que estar en la oficina más recóndita de las Filipinas o de cualquier país por ahí, ¿sabes? Que digo, joder, ¿qué estarán haciendo con él? ¿A quién se lo estarán vendiendo? Entonces, claro, yo creo que todos deberíamos, concienciarnos un poquito y aprender sobre estos temas, que es importante para protegernos, ¿no? Y proteger la información, que creo que a día de hoy es lo más poderoso que hay. La información. Total. Al final, las empresas pagan un montón de dinero. O sea, la cantidad de dinero que se mueve dentro del sector por simplemente información es impresionante. Y como decía Stark, como que antes no nos preocupaba tanto porque pues simplemente, pues yo qué sé, eran los datos de pues a qué le das me gusta a Instagram. Pero es que ahora que, digamos que con la Web3 incluso hay dinero de por medio, pues ahora la gente como que se preocupa más, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿no? El hecho de que, pues al final, digamos que uno quiere ser poseedor único de su dinero, ¿no? Y entonces, pues, al final hay que tener cuidado con eso y ser responsable. Si vas a ser poseedor único de tu dinero, tienes que también ser el único responsable de ello. Entonces, claro, tienes que, pues, estar muy informado acerca de cómo protegerlo y cómo, digamos, guardarlo bien. Sí, efectivamente. O sea, una cosa que se dice mucho, ¿no? Es que en Web 2, si te hackean, bueno, pues se pausa tu servicio, tu página personal, pero en Web 3, si te hackean, se pierden muchos millones de euros y es muy importante. Luego, también, ahí, hilando con lo que ha dicho Tali, ¿no? Hay que tener en cuenta el hecho de que se dice, no, es que Twitter es una mierda, tal. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando entra en Twitter, lo que le aparece es sobre lo que le interesa. O sea, si te gusta el ámbito Web3, te va a aparecer sobre ello. Si te interesa más DeFi, tal. Si te interesa una cosa u otra, tal. Al final, Twitter es una cámara de eco y te va a mostrar lo que te interesa. Si tu timeline es una mierda, quizás es porque el ámbito que tú sigues es algo tóxico, ¿no? Y o sea, esto es simplemente Twitter. Luego, si lo analizas, el hecho de que Meta sepa todo lo que ves en Facebook, todo lo que ves en Instagram, incluso los metadatos que hay en WhatsApp, eso hace una cámara de eco y que sepan perfectamente pues, por dónde atacarte, por dónde dirigir la publicidad. Si queréis, luego podemos hablar sobre Cambridge Analytica y cómo llegar a manipular, en cierto modo, unas elecciones. O sea, es algo muy bestia que la gente no se da cuenta, pero ya cuando pasa es demasiado tarde, ¿no? Claro. Bueno, al fin y al cabo, fíjate todos los datos que tienen que tener y para controlar, básicamente. Es que son capaces, es que Meta, la gente no se equivoca cuando dice que es la persona más poderosa, de las más poderosas del mundo, porque es que puede mandar información a cualquier persona que utilice sus servicios, ¿no? Que haya tenido Facebook, que lo que sea, puede mandarle información, puede mandarle anuncios, publicidad, cómo venderle, de qué manera, ¿no? Enviarle esa publicidad, qué ponerle en su feed para que sea más accesible o compre, ¿no? Joder, es que eso da miedo porque prácticamente te conocen. O sea, es que te conocen porque a lo mejor no como persona, pero te conocen ¿cómo decirlo?
tu manera de comportarte en las redes sociales. Entonces, claro, si saben eso, es mucho más probable que tú caigas en esa compra, ¿no? O en prestar esos datos, dar tus datos. Entonces, ojo, da miedito, ¿eh? Yo quería preguntarte, Stark, el tema de Sí. cómo te informas, ¿no? De cómo pues, te formas acerca de esto y, digamos, cómo son tus expectativas a futuro acerca de pues, profesionalizarte dentro de este sector o qué planes tienes. De acuerdo. A ver, con respecto a informarme, en realidad no tengo un sitio fijo. O sea, no te puedo decir un foro, un no sé qué. O sea, no tengo un sitio fijo. Sencillamente, lo único que hago es leer y sacar mis propias conclusiones por lo general, ¿no? Sí es verdad que en Web3, en muchos casos, gracias a Twitter, está mucho más mascadito, ¿no? Pero para profundizar, no sé. eh, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo cuenta de Google. ¿Cómo me informo de la privacidad que ofrece Google? Pues leyéndome sus términos y condiciones. ¿Y cómo me protejo frente a ello? Pues aceptándolo o no aceptándolo. Y bueno, en Web3, ¿no? Pues que si KIC, no KIC, etcétera, etcétera. Eh, Luego, pues como digo, que me interesa algo, pues quizá pues me tiro una semana, un mes o varios meses, pues buscando sobre ese algo en montones de portales diferentes y yo pues contrasto la información que me llega de distintas fuentes y ya yo decido pues cómo se ejecuta algo, cómo me prevengo de algo, cómo funciona X o Y. Y luego, respecto a la profesionalización, a ver, ya me han comentado a futuro, ¿no? Pero ahora mismo no hay nada cierto. Pero sí es cierto que me gustaría formar, ¿no? Es decir, no solo en este ámbito, sino ayudar a equipos o a personas a cómo protegerse. Sobre todo en el ámbito de la privacidad, pero también, bueno, explicar exactamente cómo funciona cierta blockchain, ayudar a mejorar ciertos puntos que en muchos proyectos no se tienen en cuenta y que sí que se debería de tener en cuenta. Algunos proyectos me han preguntado, oye, estos plugins, ¿no? Hacen falta en mi web, tal cual. Pues le digo, oye, este realmente no, sustitúyelo por este otro que también beneficias al usuario porque no se le rastrea tanto, o cuidado con esto porque hace poco ha tenido una vulnerabilidad, etcétera. Entonces, bueno, mi idea es esa. Yo trato siempre, de hecho, suelo dar charlas, ¿no? Gratuitas y tal a comunidades. Eh, Trato de hacerlo de forma altruista, pero sí es cierto que de eso pues no se come, ¿no? O sea, sí es cierto que lo hago Claro. gratuito, pero de eso no se come. Bueno, siempre Y hay una manera siempre de empezar, ¿no? Y al final es una manera de darte a conocer también. claro, efectivamente. Entonces, bueno, yo lo digo siempre, mientras que tengo tiempo echo una mano, pero si no tengo tiempo, lo siento, pero es que no puedo. Entonces, bueno, esa sería mi idea. No tengo un rumbo fijo, puesto que cuando yo empecé, como digo, mi idea no era profesionalizarme, sino sencillamente pues divulgar, ¿no? Y ayudar a la gente. Pero es que cada vez me han llegado incluso correos, oye, saqué un curso de no sé qué, una formación de no sé cuánto, una comunidad. Yo lo que digo es que tranquilo, que yo prefiero ir asentándome poco a poco que ponerme a vender un producto que quizás no sea de calidad o lo que sea y tal. Yo prefiero ir poquito a poco y ya llegarán las cosas a su debido tiempo. Que yo prefiero algo tarde y mejor que más rápido y mal, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente, ¿no? Eso es lo que Eh, predicamos diariamente en la madriguera, porque Total. al final, digamos que en este sector, como que la gente cree que llega tarde las cosas, ¿no? Y en verdad, pues estamos en el mejor momento posible, porque, pues aún, digamos que estamos, digamos, en un proceso en el que la adopción masiva y tal aún no ha llegado. Entonces es el mejor momento pues para construir poco a poco, sin prisa y bien, ¿no? Que es lo que Sí, de verdad hay que hacer, ¿no? Porque sí, eso, si al final vas con prisa persiguiendo pues el rédito rápido y todo, pues al final las cosas te suelen salir mal, ¿no? Entonces hay que tener mucho claro. cuidado con eso. Sí, Claro, de Eh, hecho, y sobre todo para cuidar lo que es tu marca. Porque, por claro, ejemplo, tú imagínate que ahora tú compartes un contenido de mucho valor, totalmente gratuito, pero por lo que sea te decides a vender cualquier tipo de producto
no producto, yo qué sé, una crema, ¿no? Me refiero a lo que Sí, tú brindas, ¿no? Los servicios que tú brindas. claro, Y oye, quizá pues no tienes la experiencia, no te has informado lo suficiente o no tienes claro, el contenido muy asentado o cualquier motivo, ¿no? claro, Y quizá eso pueda afectar negativamente a tu imagen. Entonces, por eso, claro, oye, a mí me parece muy bien esa filosofía que tienes de, oye, vamos poco a poco, ahora lo hago gratis, ¿no? Me voy forjando un poco lo que es mi imagen, de que la claro. gente me conozca y de que, joder, también me gusta divulgar, ¿no? Este contenido. Y cuando llegue el momento y sea necesario, pues ya, oye, se le da caña y ya se verá todas las opciones que hay para monetizar, que es lo que dice Eugenio. Aún estamos muy pronto en este mundo y, joder, menos de un año. Nosotros llevamos menos de un año. Y en Mm, menos de un año Roma no se construye. Entonces, poco claro. a poco y con los años y el tiempo ya irá diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y qué es lo que funcionará mejor y Sí. lo que hará peor. Entonces, muy bien. Sí, La verdad que me gusta mucho esa filosofía. Sí. de hecho, yo comencé con los hilos, ¿no? Pero luego pues me dijeron, oye, que si boletín por el correo, tal, que es más cómodo. A los 2, 3 meses, pues saqué eso. Luego de participar en varios space, pues me dijeron, oye, haz tu propio space. Pues no, o sea, eso, la primera vez que me lo propusieron fue sobre agosto-septiembre. Pues dije, oye, en enero, que lo dije hace una semana, tal, voy a sacar un space una vez a la semana, no sé qué. Y no por falta de ni de contenido y yo creo que tampoco de calidad porque al final, desde 2017, son 5 años que llevo leyendo e informándome sobre ello, que no quita que por ello no me pueda equivocar. Alguna vez Claro, por me he supuesto. equivocado, tal, pues me he corregido. Pero es sencillamente por ir asentando poco a poco, ¿no? Porque quien mucho abarca, poco aprieta y yo prefiero ir estableciéndome en ciertos ámbitos y ya pues eso. Muy Y bien. pues eso. Pues A, muy top, muy top. a Vale, raíz, pues, ¿ibas a preguntar tú algo, sí, Eugenio? a ¿No? raíz de, digamos, todo lo sucedido con FTX, la gente, digamos, que está un poco inquieta, ¿no? O sea, al final, como comenté antes, pues se ha perdido muchísimo dinero y, claro, la gente tiene miedo a, oye, el exchange en el que estoy igual no se ha caído aún, pero puede que mañana sí. ¿No? Entonces, Hmm. digamos, ¿cómo explicarías tú o cómo, digamos, harías tú para, digamos, eh, pues guardar tu dinero en un sitio seguro, ¿no? ¿Qué billeteras frías igual recomiendas, ¿no? Aunque no nos paguen, pues recomendar un poco Hacer la publi aquí. exacto, hacer un poco la publi, porque pues al final, y también de cómo comprarlas, ¿no? Porque pues veo mucha gente, pues yo qué sé, comprándolas en Amazon o comprando billeteras frías de segunda mano. Y claro, aquí hay un problema, ¿no? Entonces explícanos un poco cómo hay que comprarlas y cuáles recomiendas. Claro. A ver, lo primero, a ver, la hardware wallet que recomiendo, que yo considero que es una hardware wallet que se preocupa por tu privacidad, es suiza, tiene buena interfaz, permite multitud de tokens o tiene una versión solo Bitcoin. Es la Bitbox 02. Yo la considero que es muy buena. Luego, no es una hardware wallet que se quede sencillamente en una interfaz que es bonita, sino que se puede avanzar con ella, ¿no? Tiene ciertos puntos que sin ser, digamos, muy profundos, te permite avanzar desde un usuario medio, o sea, desde un usuario novato o cero, hasta un 50, 60 o 70%. Ya luego, para billeteras más top, yo recomiendo dos, que son solo Bitcoin, y sería la Cold Card MK4, que es una billetera que parece una calculadora. De hecho, eso es lo bueno de las billeteras, ¿no? Que disimule, que no ponga aquí tengo todos mis ahorros, ni muchísimo menos. Es muy discreta, es bastante, a mi parecer, avanzada, ¿no? De hecho, tiene muchas configuraciones y cosas interesantes que si la coges de primera, a no ser que seas una persona muy entusiasta y quiera aprender sobre ello, te puede abrumar. Pero no es algo complejo, o sea, es posible de utilizarla y no hay ningún problema. Esta billetera también es AirGap, que significa que no tienes que conectarla a tu ordenador para firmar las transacciones, con lo cual es un punto extra de seguridad. Y hay otra que es la Passport
Patch 2, que parece el típico Nokia antiguo, ¿no? Eh, que también es otro plus, puesto que es discreta. Esta incluye una cámara, también es AirGap. De hecho, la interfaz es más bonita porque la otra es solo blanco y negro y esta ya trae algo más de colores, algún icono. Es más intuitiva, pero también es más cara. Claro. Entonces, Ujú. bueno, si se quiere solo Bitcoin, estas dos están muy bien. Si eres un usuario más avanzado, si quieres algo medio o más principiante, ya sea solo Bitcoin o multicoin, estaría la Bitbox 02. Y a la hora de comprarla, a ver, yo recomiendo no enviarlo directamente a tu casa, ¿no? Hay algunas tiendas, según las ciudades, que permiten que envíes ahí lo que sea. O sea, hay tiendas que te permiten, tú Sí. vas previamente a la tienda y dices, oye, aquí se puede recoger un paquete, tal, sí. Se lo envía y tú lo recoges en la tienda, tú das tu nombre y listo. Y la Ujú. tienda no se va a preocupar tampoco por guardar el registro de que tú lo has comprado, ¿no? O también hay otra opción que sería lo típico de tu abuela o la amiga de tu abuela, ¿no? Que, claro, entre los hijos y nietos hay tantas posibilidades de que alguien lo haya comprado que bueno. Sí, sí. Claro, Y eso sin para ningún problema. protegerte, ¿no? Para proteger tu Claro, identidad. ¿Te sí, imaginas? eso Me es. resulta. Le metes en un lío a la amiga de tu abuela. Sí, sí, sí. Le metes en un Sí, lío que tiene a la Interpol en su casa al día siguiente, No, en llamando a un la principio puerta. sería eso. Y pero si no también, Oye, quieres comprometer a tu abuela, pues la abuela de un buen amigo y listo. pero también es muy importante bien. el hecho a la hora de comprar, aparte del tema de la dirección, yo creo que es importante comprar en la página web oficial, ¿sabes? Porque Sí, si la compras en Amazon o si la compras de segunda mano, al final, o sea, de segunda mano ya, en plan, eres tonto, ¿sabes? En plan, no puedes comprar una claro. wallet de segunda mano. Sí, O sí. sea, porque eso ya ha sido manipulado, aunque el paquete te diga que Claro, no ha sido manipulado, ha sido manipulado, ¿sabes? Y no, o sí, sea, te la puedes comer doblada. Y luego en Amazon yo no me fiaría tanto, o sea, porque al final pues también pues eso pasa por manos de gente, ¿no? claro. Y es mejor pues eso por la distribuidora oficial, ¿sabes? Y que pues eso es lo que tú dices, que mandarle una dirección diferente, porque al final pues digamos que para digamos cualquier problema futuro pues evitártelo lo máximo posible, ¿no? Y Ujú. Me ha Efectivamente. lo resultado, que... perdona, Euge, antes de que hagas una pregunta y tal. No, Eh, yo iba a hablar del mismo tema, ¿eh? Pero bueno, sí, ibas a pregunta. hablar del mismo tema. Ah, pensé que ibas a hacer una pregunta. Vale, solo un comentario rápido era que me ha resultado muy curioso que no has dicho nada de Ledger ni de Trezor, las que suelen ser las más famosas, ¿no? Sí, Que efectivamente. A ver, yo solo escucho esa, porque la que has dicho, yo de sincero, no las he escuchado en mi vida. Yo me voy a tener que sí, volver a lo ver sé. el vídeo, para apuntármela. Sí, 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 A ver, total. eh, a ver, he apuntado estas, o he dicho estas, porque son las que yo considero que más se comprometen con tu privacidad y tu seguridad, ¿no? No significa que la Ledger y la Trezor sean malas billeteras. De hecho, yo mismo también tengo Ledger. Pero ¿qué ocurre? Si nos vamos a cosas más concretas, Ledger, por ejemplo, cuando tienes que utilizarlo, tienes que conectarlo al Ledger Live. ¿Qué ocurre? Que incluso cuando tú inicias por primera vez, si una persona no está familiarizada con la privacidad, cuando tú te conectas a Ledger Live y no tienes una VPN y tú actualizas, tú estás enviando una dirección IP, estás enviando ciertos datos sensibles o que podrían ser potencialmente sensibles al servidor. Luego, para actualizar, como digo, tiene que ser siempre desde Ledger Live y Ledger para cosas más mainstream, por así decirlo, ¿no? Dentro de Web3. Sí, es verdad que es muy cómoda, tiene mucha compatibilidad con MetaMask, con muchos servicios. Ledger Live es muy sencillo. Pero, por ejemplo, para una gestión de direcciones, sí, es verdad que puedes conectarlo a interfaces externas, pero hay otras billeteras que son más cómodas, ¿no? Que no Ujú. significa, como digo, que sea una mala billetera. Ya la he analizado en un hilo y tal, y es una buena billetera, sí, funciona muy bien. De hecho, bueno, la nueva billetera que va a sacar es muy top.
pero Sí, ¿qué hay opinas de ella? ciertas cosas. Porque llama mucho la atención, ¿no? La Mm, billetera esa. Es como un móvil, ¿no? sí, Como una especie de... Sí. claro. O sea, una de las cosas que no me gustan es precisamente que llaman mucho la atención. Es decir, Sí. te van a robar en tu casa que se va a mirar antes, una billetera que parece una calculadora o una billete o un aparato que parece que es medianamente tecnológico y de valor. Eso es algo que, bueno, Bueno, se lógicamente eso. sobreentiende, claro, se sobreentiende que tú la vas a guardar bien, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Y es Luego, otra como cosa que no me muy, gusta muy es de fácil, Ledger. ¿no? Pasar como los NFTs que ponía desde el móvil, hacer así, con el dedo, y se pasaba, ¿no? Claro. Eso me resultaba como súper sencillo, ¿no? Sí, o sea, ese es el punto. Es muy sencilla de usar, es muy cómoda, sí, funciona bien, genial. Pero si buscas privacidad y seguridad, creo que hay otras que quizá lo hacen algo mejor. Por ejemplo, Ledger no ofrece soporte Tor para que cuando tú te conectes a la blockchain, te conectes anónimamente, ¿no? O sea, sino que tienes que pasar a través de ciertos nodos, en fin. Sí, es verdad que ahora han puesto hace relativamente poco que puedas tú conectarte a tu propio nodo, pero hasta hace poco no podías. Sí, es cierto que si esas cosas las van solventando, pues genial. Luego hay una pequeña parte, si mal no recuerdo, de porque tiene dos chips, uno es de seguridad y otro es de usabilidad, por así decirlo, ¿no? Creo que el segundo chip tenía una parte que era de código cerrado, es decir, al no ser open source, no puede auditarse por cualquier persona, Ujú. que es algo que también se busca, ¿no? O sea, que tú puedas ver 100%, al igual que tú puedes ver un contrato como es completamente, yo quiero ver exactamente cómo está hecha mi billetera hasta el último punto. O sea, y si yo no lo entiendo, que haya una tercera persona de confianza que no tengan nada que ver con esa empresa y me pueda decir, oye, no te preocupes, que es totalmente segura. Ujú. Pues muy top. A mí, fíjate, ahora que hablas todo el tema de esto de las billeteras y todo eso, ¿no? Ah, Se me ha venido a la y cabeza. Sí, sí, sí. disculpa que se me ha olvidado decir que Trezor, un hándicap que a mi parecer tiene, es que, bueno, los de Kraken, el equipo de Kraken del Exchange, su Mm. laboratorio consiguió romper la seguridad de la Trezor T y de la Trezor One en 15 minutos. Esto se debe a que no tiene un chip de seguridad y si no le pones una passphrase, que muchísima gente que la tiene no se lo pone, pueden acceder con el equipo necesario. Sí, es cierto que no es el típico equipo de estar por casa, ¿no? Pero si una persona, o sea, si tienes una gran cantidad de activos ahí y no tienes una passphrase, oye, pues cuidado porque con los aparatos suficientes pueden llegar a coger tus activos y es peligroso, Puede ¿no? ser Es por vulnerable, eso ¿no? que, bueno, claro, es por eso que recomiendo otras opciones. Claro, claro. Ujú. Aquí puse Joder, pues, yo, pues muy piné, digamos, interesante. el hilo que hiciste sobre la comparativa y que la verdad a mí me resultó súper interesante por si alguien se lo quiere guardar. Lo he pineado aquí en la charla. Muchas gracias. Ujú. Y yo quería hacerte la siguiente pregunta, que es Sí, acerca de, ya que estamos hablando de billeteras, pues hablamos un poco de dinero, ¿no? ¿Hasta qué sí, punto, digamos, porque claro, aquí mucha gente cree que pues, Web3 es eh, todo privado, ¿sabes? Que ya tengo mi sí. dinero en MetaMask y digamos que nadie va a saber que tengo ese dinero ahí. Y claro, Claro. aquí llega un poco la sorpresa de muchos cuando pues de repente pues salen noticias de que las IPs de MetaMask, que si se prohíbe en Venezuela, que si no sé qué. Y claro, Claro. digamos que al final MetaMask está dando información desde siempre acerca pues, de las transacciones que hay. O igual no las da, pero sí que las recopila, ¿no? Entonces, Sí. claro, aquí llega la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, las transacciones son trazables dentro de las blockchain? Y, digamos, ¿qué ocurre, por ejemplo, en ecosistemas como Monero? ¿De verdad, digamos, es capaz esa blockchain de pues, hacer estas transacciones invisibles? O sea, al final, no sé si sabrás del tema, pero voy Sí. a hacer un poco de resumen, ¿no? Monero lo que hace es, digamos, mezcla las transacciones
de tal manera que efectivamente. no se sepa exactamente, o sea, se sabe, digamos, la gente que ha hecho las transacciones y tal, pero no se sabe de quién es quién la transacción, ¿no? Y digamos que Claro, es un poco puzzle, ¿no? sí. Y eso es lo que hace difícil de trazar dentro de esa blockchain. O sea, obviamente no lo hace invisible, pero sí que es bastante difícil. Entonces, claro, Sí, aquí yo lanzo la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, que vale. podemos, digamos, ser invisibles en la blockchain? Vale, a ver. Es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que la blockchain a día de hoy no está despegada de otros servicios, ¿no? Ujú. Entonces, claro, a ver, MetaMask, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa en matriz de MetaMask, pues también tiene Infura, ¿no? Que es el RPC, que es lo que, bueno, así a modo de resumen, es lo que te permite interactuar con la blockchain. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora van a recopilar las IP. Como bien has dicho, en su momento se bloqueó en Venezuela. Ahí no es que recopilasen, sino que bloquearon y punto. Ahora ya se recopila esas IP. Y por lo tanto, sabiendo tu IP, saben dónde vives. Si saben dónde vives, saben quién eres. Y si saben quién eres, pues también van a saber, al tener acceso a tu billetera, ¿no? A tu clave, sí, bueno, a tu dirección pública, cuánto tienes. Esto, bueno, pues según a cada uno lo que le importe sus activos, a mí sí que me importa y no me gustaría que cualquiera pudiera saberlo. Y sobre todo, pues según en qué estado se viva, ¿no? Puesto que se da por hecho que nuestro estado siempre va a ser bueno y va a mirar por nuestros intereses, pero si un día no es así, o te das cuenta Claro. de que no es así, oye, pues cuidado. Entonces, claro, el RPC se puede cambiar, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Al final, cuanto más intermediarios existan en una blockchain, más probabilidades hay de que por algún lado haya una fuga de datos. Lo mejor para interactuar con cualquier blockchain es a través de tu propio nodo. Si interactúas con Bitcoin, pues con tu nodo de Bitcoin, con Monero, con tu nodo de Monero, se conecta a través de la red de Tor y a partir de ahí sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que si luego tus activos tienen KIC, pues qué sentido tiene, ¿no? Ya. O sea, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Luego, si resulta que has mirado tu billetera a través yo qué sé, de Polygon Scan, ¿no? Han mirado cuánto tienes en Polygon, tus activos no tienen ni KIC y tu nodo está a través de la red de Tor, pero no utilizas una VPN y resulta que has mirado cada 2 por 3 a los pocos segundos de una transacción en Polygon Scan cuánto activo hay en esa cuenta. Pues gracias a tu IP saben que tú has mirado esa cuenta y se puede llegar a asociar a ti. Eso es donde queda registrado en un nodo de un tercero. Es por ello que lo suyo es tener tu propio nodo y acceder a la blockchain desde tu propio nodo. Luego, con respecto a Monero, efectivamente, como has dicho, funciona, ¿no? Se dice que es como el anillo de Hmm. Monero, El que, anillo. pues sencillamente, si hay 6 personas que envían activos y 6 personas que lo reciben, esos activos se mezclan y no se sabe ni qué cantidad ni a qué dirección se ha enviado. Es suficiente según cómo se haga. Y es que, claro, si, por ejemplo, ¿no? Tú envías 10 millones de euros de Bitcoin a Monero, de Monero a Monero y de Monero a Bitcoin. Y esto se hace en 10 minutos. Oye, pues ¿cuántas personas van a enviar 10 millones en ese corto plazo de tiempo tal? Al final, eso es rastreable. Claro. Y según con quién seas o la importancia que se le quiera dar, si te quieren pillar, puedes cometer muchísimos fallos, como he dicho antes, hasta que te pillen. ¿Monero es irrastreable? En un principio, sí. O sea, si se cometen fallos y te pillan, no es por o sea, no es por el Pero no es culpa protocolo de Monero, ¿no? de Del Monero. protocolo. Sino Efectivamente. porque tú has sido muy cantoso, ¿no? Básicamente. Efectivamente. Como he dicho antes, si tú proteges tu privacidad muchísimo, pero luego te conectas a un nodo externo para ver tus activos, ya la has cagado. Ya pueden tener información sobre ti. De hecho, hay una empresa que se llama Chain Analysis
o Sí. Chainalysis, que básicamente muchas veces para rastrear algo en la blockchain lo hacen fuera de ella, ¿no? Y son capaces, a través de los pequeños datos que vamos dando, son capaces de llegar a rastrearte. O sea, es muy bestia como lo pueden llegar a hacer y con el suficiente dinero e interés te pillan. O A sea, mí- para ser, o sea, ser privado se puede. Ser anónimo tienes que interactuar muy poco, pues al final cuanta más interacciones, más posibilidades de dejar rastro y fuga de datos hay. Y tienes que tener un equipo totalmente, solamente dedicado a ello. Ujú. Claro. A mí lo que me da de pensar al escucharte es decir, realmente te ponen las cosas muy difíciles para, Sí, para no dar tus datos. Muy, muy difíciles. O sea, hay muy poca educación acerca de esto, al menos que yo sepa, me refiero. Yo creo que la gente no está del todo concienciada de todos estos problemas, ¿no? Si lo quieres ver de esta claro. manera. Claro, Entonces, claro, aquí es la pregunta. ¿Cuánto valen tus datos, no? ¿Qué valor le das a tus datos? claro. Oye, si a ti te importa muchísimo que nadie tenga tus datos, ser totalmente privado y anónimo, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a Sí, hacer para ello? Porque hay gente que no está dispuesta a hacer todo eso. Ya no solo claro, porque diga, joder, qué pereza. No, es que no lo sabe. Porque es que yo no lo claro. sabía. Yo no lo sabía que simplemente, aunque tú utilices Monero y tal, te quieras conectar a Polygon Scan y ya solo con eso ya tengan tu IP, que ya es un dato y de esa IP ya puedan sacar muchas más cosas, Claro. ojo, es muy difícil. Y aquí viene mi pregunta, ¿no? Que te la iba a hacer antes, pero joder, ha venido muy bien que te preguntes tu Eugenio, porque enlaza muy bien, ¿no? Y es si de verdad, realmente, hay una manera de ser totalmente anónimo, totalmente, que nadie pueda Eh, saber nada de ti. ¿Hay alguna manera, tanto en Web 2 como en Web 3, ¿eh? Me refiero a, sí. a la vida en general, a Internet. No, no usando el ordenador. Sí, bueno, En a una ver. cueva, en una cueva. Si, si, por ejemplo, es que, claro, a ver, yo lo digo siempre, yo no soy anónimo, yo soy privado, ¿no? Yo en cualquier momento, cualquier persona, de hecho, he dejado bastantes pistas en mi perfil. Cualquier persona que quiera saber quién soy puede saberlo sin ningún problema. O sea, no es algo que yo tampoco esconda encarecidamente, porque sé que tarde o temprano se va a saber, ¿no? Si se Ujú. puede ser totalmente anónimo, según, como digo antes, cuánto uso le des, cuanto más uso le des a Internet, más difícil es ser anónimo. Si te mueves muy poco, más difícil es ser anónimo. O sea, ¿se puede ser anónimo? Sí. O sea, yo puedo comprar un ordenador en China sin ningún tipo de KZN, en un rastro, luego viajar a, a cualquier sitio, ¿no? A cualquier isla, me conecto a internet a través de Tor, me abro una cuenta en Twitter y publico algo. Ok, ahí soy anónimo, nadie va a saber quién soy, ¿de acuerdo? Pero luego voy a publicar solo un tweet, ¿no? Lo más lógico es que tú publiques muchos tweets y que te muevas de esos sitios, que navegues en otros sitios. Entonces, claro, a partir de ahí se van dejando rastros. Un ejemplo muy claro, ¿no? Bueno, en su momento se creó Silk Road, que en la Deep Web, ¿no? O en la Dark Web, pues básicamente fue un sitio en el 2013 o 2011, no me acuerdo ahora exactamente, no me acuerdo, pero sí, por esas fechas, cuando Bitcoin pues valía muy poco, Ujú. tú podías comprar droga a través de ese portal y se hizo muy, muy, muy popular. Eh, y la gente pues se utilizaba Bitcoin, no se sabía quién compraba porque Bitcoin se compraba sin KZ, de hecho en algunas páginas te regalaban incluso Bitcoin, ¿no? O sea, tú entrabas en una página y te decía 5 Bitcoins si te registras, tal, quien Ojalá, pudiera. ojalá ahora. ¿Qué ocurre? Que a ese chico, a pesar de que su portal estaba en internet, o sea, en internet no, en la red de Tor, de que nunca dio ningún dato suyo, él sencillamente creó ese portal, ¿no? Fueron capaces de encontrarlo. ¿Y cómo se hizo? Bueno, ellos, o sea, el FBI aseguró que fueron capaces de romper la red de Tor. Esto no se sabe a ciencia cierta. Hay quien dice que sí, que ya está roto, que se puede conseguir. Hay quien dice que no es posible. Hay una discusión con respecto a si es posible, sí, pero como digo, se suele hacer mucho apoyo en
cosas que hay por fuera, ¿no? Por ejemplo, en un portal que había sobre Bitcoin en su momento, hubo una persona que poco antes de que saliese Silk Road, pues preguntó, oye, ¿cómo puedo crear un portal de pagos que utilice Bitcoin? A través de esos hilos se unió, ¿no? Él no utilizó VPN o fue de las pocas personas que en su momento que lo preguntó, se pudo llegar a rastrear y por lo tanto saber quién era, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, la privacidad o el anonimato no se consigue con un clic en un sitio. Hay que generar un ámbito enorme. Y con respecto al anonimato, no es solo crear un hábito, sino que hay que darle muy poco uso. O sea, crear un perfil anónimo 100%, yo lo considero, y funcional, ¿no? Yo lo considero casi una utopía. O sea, totalmente imposible. Muy Claro, privado, sí, eso sí es posible. a día Y, de hoy realmente ser anónimo, si es que vives Claro, para todo, ¿no? Necesitas las redes claro. sociales. y tú crees O sea, Estar en que sí, internet. ¿Y tú crees que sí. entidades como Hacienda tienen los recursos suficientes para ir rastreando una por una transacción de la blockchain? ¿O crees que, digamos que al final esto se va a democratizar un poco y digamos, eh, ¿cómo decirlo de manera que tampoco suene en plan elusión fiscal, no sé qué? No, sí, a ver, la elusión fiscal es legal, lo que es ilegal Claro. es la evasión, o Sí, sea no, que por no, ese lado sin pero problema. me refiero a que, digamos que tú crees que Hacienda en algún momento va a decir, oye, digamos que no podemos con esto, ¿sabes? Al final Sí, es no. muchos recursos, ¿o crees que incluso invertirán mucho más capital en contratar a más gente especializada en transacciones de cartera? O cómo crees que va a ser Claro, todo? pues yo creo que no le hace falta a Hacienda casi ni tener recursos. O sea, tienen dinero y contacto, que es lo único que le hace falta, ¿no? Tú ten en cuenta que cuántas personas conoce que no utilice un exchange y gestione sus activos de forma que no se le pueda llegar a trazar, muy poca. O sea, es casi nulo. Y una vez más, Hacienda nos va a gastar montones de recursos en saber quién soy y que tengo muy poquito, ¿no? De lo que puede representar su poder recaudatorio. Lo que se va a preocupar es, no, que Bitcoin o la cripto son muy malas, tal. Cuando vea que si llega a ese punto que no puede controlarlo, lo único que va a hacer es KIC para todo el mundo e información a través de Exchange, etcétera. Y la gente va, o sea, el grosso de la población cuando entre va a entrar a través de bancos tradicionales o de Exchange. Y esos Exchange estarán pues todos regulados y tendrán que enviar información. O sea, no, es muy triste, pero va a ser así y la privacidad estará aún más jodida. ¿Y por qué? Si, por ejemplo, en mi grupo de amigos, ¿no? Supongamos que somos cinco. Uno no utiliza cripto, yo la utilizo de forma privada y tres están totalmente expuestos, ¿no? De quiénes son, etcétera. En el momento que yo interactúe con ellos tres, ya se crea una... ¿Cómo te digo? Un patrón. Claro, efectivamente. Entonces, claro, es muy jodido. O sea, personas que puedan interactuar con ellos, entre ellos tres, más yo. ¿Cuántas personas hay? Es muy pocas. Se reduce a muchísima la probabilidad de que tú puedas escapar, ¿no? Entonces, aunque yo Claro, claro, defiendo ya ni tu la amigo te va a privacidad, poder hacer visum, ¿sabes? claro, claro, o sea, entonces es muy jodido. Yo sé que que se está luchando contra Goliat, pero bueno, mientras que se pueda resistir, aquí estoy, ¿sabes? Por supuesto. ¿Tú, tú, Eso por supuesto. tú Mientras se crees, pueda dar caña y trabajo. tú crees que va a haber un rincón, digamos, donde va a haber de verdad, digamos, una... en plan, aunque digamos que haya una regulación, etcétera, etcétera, ¿tú crees que habrá un rincón en la blockchain donde haya gente que de verdad, digamos, haya conseguido pues tener ese dinero sin KYC, ¿no? Y digamos que pueda Sí, aprovechar, ¿no? Digamos, la privacidad de la blockchain que puede, pues, eso, redes como Monero, etcétera, etcétera, que pueden, digamos, facilitar esto.
¿tú crees que habrá gente que viva sin necesidad de eso, A de ver, regulación por parte del Estado? eh, eh, vivir plenamente, creo, esto no se puede saber, ¿no? Pero a mi parecer no, va a ser muy complicado. Al final hay que tener en cuenta que criptomonedas enfocadas en la privacidad y en el anonimato como Monero, Zcash, entre otras, aunque la que mejor lo hace es Monero, ¿no? Mm, Al final están abocadas a ser residuales, muy a mi parecer. O sea, hay que tener en cuenta que Monero, por ejemplo, del exchange de Huobi se sacó, puesto que no permitía claro, una no, al final, regulación ni muchísimo si todos menos. los exchanges y los bancos cuando integren criptomonedas y tal no usan Monero, al final se va a quedar, pues eso, irrisorio, ¿no? O sea, la gente que va a saber sobre Monero va a ser muy poca. Bueno, es que claro, esto puede ser contraproducente, ¿no? Al final, en muchísimos casos, cuando yo qué sé, se ha prohibido una aplicación o una página web, lo único que ha hecho es que muchas más personas se interesen por ello. También. Con la llegada de la CBDC, etcétera, se dice que Bitcoin es una vía de escape, ¿no? Ok, Ujú. supongamos que es así, pero es una vía de escape regulada. ¿Qué otra alternativa hay? Existirá Monero. Y Monero no va a dejar de existir. ¿Qué Claro. ocurre? Que sí Ujú. que puede ser una salida, o sea, simplemente, al igual que Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin, o sea, si una persona a través de aceptar Bitcoin por 2 pizzas le dio valor a Bitcoin, y a partir de ahí todo lo que se ha desatado, en el futuro, pues, al igual que ahora, ¿no? Si una sola persona sigue aceptando Monero, va a seguir teniendo valor y lo va a seguir teniendo. O sea, yo creo que no va a ser algo que desaparezca, ni muchísimo menos. De hecho, a futuro, ¿no? Pues puede ser que lo que haga es que se criminalice. Al igual que se Claro, hizo con Bitcoin en su eso te momento, iba en a el decir. 2011 o 2013. No, Bitcoin es solamente para criminales. No, es solo para frikis. No, es solo para no sé qué. Con Monero ocurrirá igual. Pues te dirán, no es Ujú. solo para criminales. De hecho, ya se está viendo que se está repitiendo el mismo patrón y la gente lo compra, que dice, no, yo quiero Bitcoin, pero sí es cierto que hace falta regulación. Joder, yo no quiero que Bitcoin se convierta o que mi banco se convierta en un banco 3.0, ¿no? Que resulte que en vez de euro existe Bitcoin y suena todo más nuevo, pero está todo igual de regularizado. Yo no lo quiero. Claro. Claro, que Bitcoin al fin y al Entonces, cabo bueno, es la alternativa descentralizada a los bancos centrales. El libro de claro, patrón o Bitcoin, la sea, verdad que te lo define clavado. O sea, te pone la definición como claro. tal. Claro, claro. Entonces, Claro. Y si yo no creo que está... Bitcoin será el único que quede totalmente descentralizado, en mi opinión, ¿eh? Todo lo demás Mm. va a ser centralizado. Bueno, Monero en este caso no, pero me refiero Bueno, Ethereum, Solana, cualquier otra blockchain. Monero al final también, pues yo qué sé, se cierran las empresas que minan Monero y también las mandas a tomar por culo, ¿no? O sea, también es que esa es la No, realidad, pero ¿no? Pues al final... lo eh, bueno que tiene Monero es que se puede llegar a minar con sencillamente una CPU. O sea, de hecho está hecho para que si tú te gastas muchísimo capital en tarjeta gráfica, etcétera, que el rendimiento no sea mucho más grande. O sea, que lo que a ti te Mm. interese sea minar con CPU. ¿Qué ocurre? Que con respecto al tema de la descentralización, se dice que Bitcoin sí es descentralizado, tal, pero bueno, hay que tener en cuenta luego cuántas empresas realmente controlan las pools de minería. Luego los ASICs lo crean muy pocas empresas y luego el código de esos ASICs, ¿quién los controla? Son de código cerrado en cierta parte. O sea, es muy complejo y te hace pensar ciertas cosas que uno no quiere creer, ¿no? En muchos casos. claro, claro. Entonces, bueno, yo lo que hago siempre es eso de, no, es que ahí tiene que llegar gente. Ya Bitcoin ha recibido mucha gente sin estar regularizado. O sea, es que, Total. de hecho, es necesario que todo el planeta entre. Es que igual, Vaya. claro, o sea, quizá no es necesario que todo el planeta entre a Bitcoin. O sea, a ver, eso de... No, es que hay que regularizar para que entre gente. Yo creo que es más importante que se regularice cuando ya haya mucha gente dentro. Porque la gente lo único que va a conocer de Bitcoin cuando entre es la regularización. Que sea una especie de Bizum con otro nombre.
Y yo lo que quiero es Total. que exista muchísima gente que cuando se regularice pues diga, hostia, es que nos han arrebatado muchísima libertad, como ya está Ya, ocurriendo. es otro punto de vista, sí, Claro, totalmente. claro. Al Ujú. final, Sí, pero digamos bueno, al fin y al cabo, que sí, como que digo, como que hay una guerra, ¿no? Interna dentro de ya. todo, ¿no? Ujú. Es una lucha de poder, ¿no? De, oye, viene aquí alguien desconocido que ha creado una moneda digital y claro, aquí qué pasa, que me van a quitar lo que llevo trabajándome 50 años, ¿no? O sea, al final Claro, los bancos centrales lo único que quieren es eso, ¿no? El poder y el poder manejarlo todo. Eh, total. Efectivamente. Al Y final centralizarlo todo, uno tiene ¿no? Por eso se llaman que, así. pues eso, velar por su propia privacidad, pero también, coño, o sea, uno también quiere que los demás tengan cierta libertad, ¿no? Al final uno se frustra, ¿no? Mm, Porque esa es la realidad, o sea, uno no quiere que la gente, o sea, los estados se aprovechen de las personas que son vulnerables y que no tienen tiempo o que no les ha resultado interesante el tema de la blockchain, ¿no? Y que de repente pues claro, van a ser regulados prácticamente día a día lo que ganan, en dónde lo gastan. Y oye, si tengo que prohibirte gastar más dinero en X cosas, te lo prohíbo porque es malo para claro. el medio ambiente o por cualquier cosa así que se te ocurra, ¿sabes? O Ujú. porque ya tienes no sé cuántas deudas que tienes que pagar, no sé qué, y entonces no puedes pagar esto, ¿sabes? Al final es una excusa para, Claro. digamos, poder controlar más a la población, ¿no? Que sí es verdad que evitas otras cosas, como por ejemplo tema de el narcocapitalismo o sea, perdón, me he equivocado de término, sino el narcotráfico, perdón. Evitas temas como el narcotráfico o la criminalización con el dinero en B, pero a la vez, digamos Mm, que quitas libertades a la gente, ¿no? Con las CBDCs, ¿no? claro. Entonces, Además, sí. no, que por ejemplo con la hipervigilancia ocurre exactamente igual. O sea, se escudan, esto lo desveló Snowden en su momento. Hay un documental muy bueno, curiosamente en Amazon Prime, ¿no? Pero lo podéis ver sin que sea en una plataforma centralizada o bueno, que no sea Amazon. Hay un documental que se llama Snowden. Y él pues, pues reveló que es, o sea, el miedo que se le genera a la gente, ¿no? O sea, para combatir el terrorismo, ¿qué hicieron? Espían a toda la población mundial. ¿Eso evita el terrorismo? No, pero ya controlan, o por lo menos Ujú. saben por dónde y cómo dirigir a toda la población. Esto, que quizás tus datos no interesan exactamente como individuo, que también sí te hace muy poderoso. Pero el colectivo sí que interesa muchísimo, Claro. porque el colectivo sí que es poderoso. Tú quizás individualmente no, o todavía no, pero el colectivo sí que lo es. Ujú. Entonces, claro, te das cuenta que siempre se ataca al miedo. Al final, Bitcoin, ¿qué es lo que viene a ser? Un intercambio P2P entre una persona y otra, sin ningún tipo de intermediario. Si pones un exchange, te quedas con los bancos de toda la vida. O sea, Ya. eh, es una pena, pero al final todas las causas, o sea, no son los Bitcoin, a medida que entra gente, o sea, su base se diluye, ¿no? Sus principios. Y con Bitcoin ocurre igual. Hoy está entrando gente, o entró gente, y seguirá entrando, que por hacer un por dos, un por tres, un por cuatro, que venden a su abuela. Y joder, que detrás de Bitcoin hay algo más. O sea, ¿queremos que sea lo de siempre o queremos esa soberanía que nos viene a dar? Claro, O aquí sea, está Claro. el la que... pregunta, ¿no? ¿Tú qué Claro, quieres? Claro. ¿Adopción masiva centralizada o una adopción moderada pero descentralizada? ¿Qué es lo que prefieres? claro. Y de hecho, yo creo, a mi parecer, que Bitcoin, si la gente se opone a las regularizaciones, Bitcoin acabará siendo adoptado por la mayoría, incluso sin ser regularizado, porque cada vez es más sencillo acceder sin un exchange. O sea, no es como antes. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que hay que Ujú. luchar. O sea, yo soy pragmático, sé que la regularización llegará. O sea, hay que ser pragmático y eso es un hecho. Sí, es una realidad. Pero no hay que ponérselo en bandeja, ¿sabes? Ujú. Hay que luchar porque no es así. ¿Y A tú de ver, verdad mira, crees yo que la gente soy. va a luchar? Bueno, los habrá que sí, ¿no? Los habrá que ¿El no, qué? ¿El qué? supongo. ¿Y tú crees que de verdad No, la que gente va a sea. luchar? Eso.
Se te ha cortado o se me ha cortado. Que si crees que de verdad la gente va a luchar. Yo creo que una parte, o sea, yo eso pensaba cuando yo me veía solo predicando esto, luego en Twitter ha habido gente que se ha unido y yo creo que lo que hay que tratar es de no darle nada en bandeja. O sea, mi mensaje es hay que luchar. No hay que dar el brazo a torcer. ¿Soy pragmático? Sí. Pero, oye, si me preguntas, no estoy a favor de las regularizaciones. O sea, las regularizaciones en Web3 no es para que lo ponga un estado, una empresa, es para que lo pongan los usuarios. Si no te Ujú. gusta Bitcoin, Ya. no lo utilices. Si no te gusta este descentralizado, no lo utilices. Hay otros. O, te puedes, o incluso tú te puedes crear el tuyo mismo. Y si es bueno, va a triunfar de una forma, entre comillas, entre muchas comillas, fácil, ¿no? Ujú. Entonces, teniendo en cuenta el capital que puede llegar a mover de una forma que es tan sencillo como escribir código. O sea, Ujú. se me entiende. Entonces, yo creo que todo pasa por oponerse a la regularización. No por ello ser un criminal, pero si te preguntan, no estoy a favor de que se regularice. Es que no ha hecho falta. Los sistemas EFI han llegado sin regularización y Bitcoin llegó sin regularización y han crecido y han mejorado sin Ujú. regularización. Y eso de que la centralización es mejor, bueno, solo hay que ver FTX, ¿no? Con cuánta gente se ha quedado sin fondos. O sea, ya pasó con MTGOX. A quien lo ocurrió fue una putada, fue el primero, pero quien la ha pasado en FTX ha sido avisado. Ujú. Y si te han metido en un sitio que no conoces, oye, pues igual que que las inversiones, ¿no? Si inviertes sin conocer, es responsabilidad tuya y de nadie más, a mi A ver, a parecer. mí, mira, una de las opiniones que tengo yo acerca de esto es que, lógicamente, No yo creo que escucho a nadie, Oscar. ¿no? que esté metido en el mundo de las ¿A los demás les criptomonedas. pasa? Sí, sí. ¿O soy el Dime, único? dime. Dime. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Tú escuchas a Oscar? Sí, yo os escucho a los dos. Pero en el Space, ¿o no? Yo digo en el Space. A A ver ver, si hola, hablo. hola, A hola. ver, pongan un pulgar si escuchan a Oscar. Sí, yo sí lo escucho. Ujú. Vale, pues entonces es problema mío. ¿Cómo hacemos? Pero ¿Pero no bueno, me si sale escuchas? y vuelve a entrar, es ¿Nada? que si no, no lo oigo. ¿No me escuchas nada? No, vale. Vale, chicos, pues salgo y vuelvo a Igual, que entrar. salga y Salgo y vuelva a vuelvo a entrar. entrar. Vale, vale, venga. O sea, me saldría yo, pero si A no se ver. corta la grabación, ¿sabes? Los problemas del directo. Sí, no. A ver Vale, si escuchan. ya he solicitado. Perdonen, gente, por cortar. Eh, mm, mm. A ver si lo escuchan. Vale, ¿ahora? ¿Me escucháis ahora? ¿Ahora me escuchas, Euge? Yo, yo te escucho. Euge no. Yo Yo creo no que lo Euge escucho, sigue tío. sin Te lo escuchar. juro, ¿eh? Sí, pues eso Vaya. debe Mm, ser problema tuyo, pero no te sí. salga, porque como te salgas, nos quedamos sin space. Que me saldría yo, ¿eh? Pero claro, Eh, no, 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 no lo hagas. No lo hagas, que a si ver. no. Escucha, hacemos una cosa. ¿Por qué no conectas el audio No sé qué está diciendo. O sea, yo del lo voy PC y hablando me escuchas por el por la PC? cámara, pero no sé qué está diciendo. Díselo tú, Star, que ¿por qué no conectas Ok. el audio del PC? Eh, Eugenio, que dice que sencillamente que conectes el audio del PC para por lo menos... pues, Claro, pero si no está el se repite aquí. Para que me pueda escuchar. Probabilidad que son cosas que pasan. claro. Mm, Mm. eso ya no hay cómo solucionarlo. A ver, ¿qué sabes lo que pasa? Que no vamos a salir Eugenio no se puede, porque el audio se Claro, sale por claro. y no va por el ¿Sabes lo PC que de pasa? nuevo. No sé entrar. Ahora te escucho.
quieren Claro, reclamar. Pero si pasa en Web3, claro. que hay que aceptar que este peligro Es conlleva, que, ¿no? Que el peligro este es la Web3. claro, Claro, o aquí hay un sea, debate interesante. la cosa de la Web3 no es solo económicamente, ¿no? Sino que al final tú también tienes esa soberanía. Y la soberanía requiere de responsabilidad. Ujú. Entonces, claro, si creo que ese de quien hablas, y conozco gente, ¿no? Que por desgracia que me contacta, oye, me han robado, tal. La mayoría de robos que he visto, si me hubieran escuchado, se hubiesen evitado. Entonces, Ujú. claro, o sea, no a mí, ¿no? Sino que yo también lo he aprendido en otros sitios en su momento, tal, y hay muchos sitios donde informarse. Entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, como he visto, ¿no? 8.000 euros en MetaMask y te vas conectando con esa misma Ya, dirección claro. a multitud de sitios y te roban, Ujú. es una pena. Pero es que Web3 es responsabilidad también. O Ya. sea, si Web3 tú delegas tu responsabilidad, es Web2. Es Ujú. Web2, pero que cambian en vez de ser URL es una dirección pública, etcétera, pero poco más. Entonces, muy a mi pesar, va a seguir ocurriendo, ¿no? Pero con, o sea, con pequeños gestos, ¿qué es lo que ocurre? Que también la gente no está acostumbrada a ser responsable de todo lo que le ocurra. De Ujú. ser letal. Si hay gente que se le olvida de un servicio y que lo que hace, pues llama a su banco y que su banco se lo solucione. Aquí en Claro. Web3 no ocurre esto. Tú firmas mal un contrato y suerte. Ujú. Y Si no te claro, y das cuenta. responsabilidad y claro, Claro. y oye, ¿y a quién le vas a Entonces, pedir responsabilidades? eso. Pues a nadie. A ti mismo, Claro, ¿no? al final, Realmente. efectivamente, al final, ayer hice una analogía que gustó mucho, que, a ver, una vez más, ¿no? O sea, no me considero anarcocapitalista, pero sí es verdad que todos los libertarios tienen un anarquista en su interior, ¿no? Y es Ujú. que cuando tú te sientes, o sea, el Estado es una persona a la que tú le vas a pedir una cita, y en el momento que tú le des una cita, una primera cita, él ya va a dar por hecho que se tiene que acostar contigo y no te puede negar porque tiene más fuerza que tú siempre. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado de con quién te vas a sentar en la mesa. Yo, o sea, encima es que esa cita es obligatoria. O sea, aunque tú no Ujú. se la propongas, te la va a proponer él y tienes que asistir. Pues por lo menos hay que tratar de que lleguen lo más tarde posible, a mi parecer. Y Ujú. resistirse, ¿sabes? Que no te ates en la cama ni nada de eso. Te pongo a una esposa y a la cama, ¿no? Claro. Claro, Joder, claro. muy bien, Es muy que bien, muy bien. lo La verdad que lo que dices es muy importante porque al final, pues muchas está personas... silenciado. Dile que está silenciado Sí, lo que dices es muy importante. Ah, Te vale, escucho, ahí. te escucho ahora, Oscar. ¿Ahora me Sí, escuchas? sí, Ah, sí, vale, perfecto. estupendo. Genial, Eh, genial. sí, que lo que dices es muy importante porque al final, pues es lo que dice, ¿no? De que al final eh, llegamos después de 4 años estudiando la carrera, por ejemplo, en la universidad, y te toca trabajar, te toca tributar. Quieres crear una empresa, te toca tributar. Todo te toca tributar y no tienes, digamos, una opción B, ¿no? Al final, muchas veces la opción B es irse o yo qué sé, tratar de hacer cosas ilegales, ¿no? Mucha gente se mete en problemas por hacer cosas ilegales, pero al final, digamos que con el tema de la digitalización, ya no hace falta que te vayas, ¿no? O sea, Claro. vamos, puedes tener, digamos, perdón que es que se me cae el cable. Vaya, se me ha caído de nuevo. Bueno, que eso, que al final, digamos que con el tema de la digitalización, tú puedes estar trabajando en Estados Unidos sin necesidad de estar en Estados Unidos y cobrando desde allí Claro. y todo. ¿Y por qué tienes que estar siguiendo tributando en España? No tiene sentido, ¿no? O sea, sí que es verdad que Claro. yo qué sé, pues sí, si vas a usar pues la sanidad, el transporte público, etcétera, etcétera, pero al final ese tipo de cosas, o sea, al final los libertarios hablamos mucho de esto, ¿no? O sea, se pueden sustentar con muchísimo menos de lo que te quitan, ¿no? Pero al final el Estado como que quiere ser, pues, un poco papá Estado, ¿no? El cuidar a Claro. sus ciudadanos lo máximo posible y los bancos igual.
ellos quieren que los usuarios dependan lo máximo de ellos para que cuando surjan problemas, oye, mira, yo te lo soluciono, pero a cambio, digamos que tú me das X años, obviamente tener esclavizado para pagar eso, ¿no? Y él te va a tener controlado todas las transacciones que vas a hacer, incluso si vas a pagar el pan, te lo va a investigar, ¿sabes? Entonces, claro, aquí tienes, digamos, la hoja de doble filo en el que, pues, oye, yo quiero decidir no depender del Estado y depender de mí mismo. Que sí, que si me veo problemas, yo seré el responsable, sí. O sea, al final, Claro. es responsabilidad mía informarme de todo lo que, en todo donde me meto, ¿no? Y si me meto en algún lío, pues la responsabilidad será mía. Y al menos yo no me senté frustrado de que la tarea de resolver ese problema dependa de otro. No, yo me frustro mucho cuando pasa ese tipo de cosas, ¿no? Porque digamos que, pues yo qué sé, el banco no te registra una transacción o te la cancela, ¿sabes? Y claro, aquí tú dependes del banco completamente, o sea, no puedes decirle al banco, oye, no, no quiero... O sea, no puedes decirle al banco, oye, no... esta transacción la firmé y mira, la tienes aquí digamos, seleccionada dentro de la blockchain. No, no puedes decírselo. Al final, Claro. dependes completamente de lo que te diga el banco y yo creo que eso ya, digamos, ha pasado de moda, entre comillas, ¿no? Uno no puede depender de eso. Claro, de hecho, yo lo que digo siempre es que Monero es una especie de cash, pero en la web. Y si lo pensáis, o sea, yo creo que una persona que realmente se preocupe por la privacidad, incluso un buen libertario, tiene que usar cash siempre. Y tiene una explicación. Y es que, o sea, ¿por qué quieren cargarse el cash? No lo pueden controlar. O sea, sí, pueden emitir o sea, pueden controlar su emisión, pero no a dónde va, cuánto te va a durar, cuánto tienes. O sea, eso no pueden controlarlo ni muchísimo menos. ¿Qué pasa ahora? Llegan las CBDC, con las CBDC también se van a quitar incluso a bancos intermediarios. ¿Cuál va a ser la alternativa? Bitcoin con KIC a la CBDC, a un sistema el cual va a saber hasta tu talla de calzoncillo, o sea, lo sepan absolutamente todo. ¿Cuál es la excusa, no? No, es que con la CBDC, o sea, sí, con el dinero en efectivo hay mucha gente que no va a poder blanquear dinero. Ya, pues si ese fuese el objetivo, no seguirían existiendo paraísos fiscales y bancos con secreto bancario, que es lo que ocurre. Que ellos lo que quieren es que el grosso de la población, la clase media, esté totalmente expuesta, porque el rico de verdad, a ese no les va a importar lo más mínimo, o sea, sí le puede afectar levemente, pero, o sea, es que ni a los políticos, pero a quien va a afectar es a la clase media, y con la excusa de no, es que vamos a recaudar un poquitito más de los ricos, ok, pues a costa de eso estamos toda la población totalmente vendidos. Y si la contraparte o lo que va a luchar contra eso son las criptomonedas con KIC, que sepan quién eres, qué envía, cuánto tal, porque encima en la blockchain queda todo registrado. Pues ya me dirás tú hacia dónde Claro. vamos. Bueno, Es una lástima, pero es así. esto Y si luego entramos... Sí. Sí, no, sigue, perdón, que te corte sin querer. No, que si luego ya nos ponemos a ver, como os he comentado al principio, ¿no? La cantidad de información, o sea, si ya Twitter es capaz de manipularte a través de anuncios, de lo que te muestra, si nos vamos a Google, a Facebook, Facebook tiene perfiles incluso de personas que no utilizan Facebook. O sea, es bestial. O sea, si cuando nos damos cuenta que con el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Fueron capaces de saber exactamente las ideologías de las personas, a través de esa ideología descartar a quién no van a poder manipular por lo cerrado que eran y a quién sí. Y exactamente, incluso gente imparcial que ni siquiera iba a votar, animarla por sencillamente cómo le mostraba en los posts, cómo le mostraba en los anuncios.
etcétera, etcétera. Qué anuncios y qué cosas es decir para ciertas personas. Eso es increíble. Si a eso le sumamos el proyecto Prisma, ¿no? Que tiene Estados Unidos desde hace 9 años y los 14 ojos que básicamente te espían y saben exactamente y tienen acceso a toda esa información, cuando tú coges todo lo monetario con todo lo personal y lo unificas, tienen el control absoluto sobre tu vida y sobre cómo manipularte. Es por ello que yo no tengo Google. Ya. O sea, no es solo por la privacidad, sino por unos principios. Yo no quiero que me digan qué tengo que ver, cómo tengo que verlo, que me muestren una cosa antes que otra. Yo quiero elegirlo yo. Y si me equivoco yo. No que decidan sobre mí sin yo darme cuenta. ¿Qué buscador usas? Utilizo buscador o navegador. Eso, navegador. A ver, de navegador utilizo Firefox. Sí es cierto que antes no me gustaba Brave, pero también utilizo Brave. O sea, es que utilizo 5, ¿vale? Cada uno para una cosa. Eh, a ver, utilizo Brave, utilizo Firefox, utilizo Chromium, que es un Google Chromium, que es pues básicamente Google Chrome sin Google. Utilizo LibreWolf, que es una versión más dura de Firefox, y utilizo Tor. Cada uno para una cosa diferente. Yo recomiendo, por lo menos para el grueso de los usuarios, que lo particionen de dos formas y que sea lo más común, ¿no? Suele ser Brave, pues bueno, que utilicen Brave para las cosas personales y luego que utilicen Firefox solamente para cosas Web3, para tus billeteras, para tus cosas solo en la blockchain. Porque esto al final es por, o sea, cuando tú accedes a una página web o te llega algún correo, en muchos casos pueden ver tus extensiones. Y por lo tanto, luego te llegan esos emails maliciosos, en fin, y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, luego también para separar un poco lo que viene siendo, al final, si tú navegas con tu extensión que tienes X NFTs, X cantidad de dinero, etcétera, etcétera, si navegas con ello por todas las webs, el riesgo existe. Entonces, por lo menos un navegador solamente para extensiones Web3. Luego, otra pequeña recomendación que yo haría sería dos extensiones si se suelen utilizar billeteras calientes, que serían Pocket Universe, que pues sencillamente cuando tú firmas algo a través de MetaMask o otra extensión, sí, otra hot wallet, lo que hace es que te pones de una forma muy clara y sencilla que estás firmando. Si te van a quitar un NFT o te van a quitar 50. Si te van... O sea, que estás firmando, ¿no? O sea, es muy sencillo. Y luego hay otra que se llama Wallet Guard, que sencillamente si una página es scam, te lo notifica. Además de avisarte si tienes que actualizar tus billeteras, etcétera, etcétera. Es muy importante, pero como digo, luego es que hay tantísimas cosas. Si utilizas MetaMask, puedes cambiar el RPC, o el RPC, luego cómo te conecta, en fin, hay tantísimas cosas y según a qué nivel te quieras conectar, qué seguridad quieras, que es que da para muchísimo. Joder, Da es para un hilo, demasiado extenso, ¿eh? Sí, sí, no, no. Sí, Y sí, sí. para dos y para tres, o sea, es increíble. O sea, yo no sabía que estábamos llegando a estos límites, ¿no? Joder, de tantos recursos. Yo te lo juro, no sabía. Es más, voy a tener que verme otra vez la entrevista porque tanto o sea, la Whole Wallet que has dicho antes, no, perdón, las Cold Wallet, Sí, ¿no? ¿Qué has sí. dicho antes? Los navegadores, todo esto que acabas de decir, yo necesito otra vez vérmelo porque, te lo juro, no me acuerdo de los nombres, pero es información muy valiosa porque, joder, le vale a mucha gente. Yo creo que nos vale a todos Claro, que, aunque no tener todos los recursos, aunque dependiendo del grado que quiera cada claro, persona, pero por supuesto, pero oye, al menos tener uno, tener dos, claro, para, joder, lo más importante, tenerlo cubierto. Yo creo que efectivamente. es algo muy top. Es más, yo ahora mismo te iba a preguntar, te iba a hacer dos preguntas en una, pero yo creo que lo has respondido casi todo. Pero bueno, por si se te ha quedado algo, te hago la pregunta por ir encarando un poquito el final de la Sí, entrevista y tal. Pero bueno, yo principalmente lo que quiero es que nos des unos consejos, tanto a la gente que nos escucha como a nosotros dos,
de cómo, ¿no?, nos podemos proteger nosotros al máximo en la red, en Internet, tanto en Web 2 y en Web 3, y también cómo proteger nuestras carteras. Es decir, Ok. cómo mantenernos a salvo. Aunque has explicado algo ya, pero bueno, joder, me viene al pelo preguntarte esto por si tienes que añadir algo más. De acuerdo. A ver, lo primero que yo recomendaría es una contraseña fuerte. Esto es primordial. El reutilizar la contraseña nunca es viable. Es por ello que yo recomiendo utilizar gestor de contraseña. Existirían dos que son los más cómodos y privados, que sería Bitwarden y KeePass. Ambos están muy bien, pero sí es cierto que Bitwarden es más amigable con todo tipo de usuarios. Es, es por ello que lo recomiendo. Pero Luego, contraseñas digamos, de cuentas, ¿no? Yo sí, qué sé, si vas a entrar a YouTube, ¿no? La cuenta de Google efectivamente, o así, ¿no te refieres? No sí. la llave secreta, mejor tenerla en papel o en No, vez no, no, no. de... Las llaves secretas siempre en físico, si está en aluminio o metal mejor. ¿Cómo? Eso no lo sabía yo. ¿Cómo? A ver. Sí, o sea, a Para que no ver, se deteriore o cómo. sí, o sea, hay gente que se dedica a grabarlo de distintas formas y hay servicios como, a ver un segundo, creo que lo tenía aquí, que se llamaba, un momento, no, por aquí, ¿Y por qué es eh, eso? CryptoSteel, que sencillamente es para tú, cuando te guardas tu frase semilla, te lo guardas ay, coño, ¿cómo se dice? En un papel, ¿no? Este material. ¿El qué? En papel, dices, o No, cuando te no, lo No, graban ellos, lo que aluminio. comentabas. sí, no, o sea, CryptoSteel es de metal. ¿Qué es lo que ocurre? Que te llega esta billetera, tú eliges exactamente las letritas que tú quieres y lo guardas. Ujú. ¿Qué ocurre? Que es a prueba de fuego hasta cierta temperatura y de agua. Está muy bien. Si luego además no lo guardas en tu propia casa, mejor que mejor. Joder, Luego, fíjate. como iba diciendo, el 2FA que es muy típico, ¿no? Esto de tú pones tu contraseña y luego te envía un SMS. Bueno, Ujú. esto es preferible a no tener nada, sí. Pero si en vez de el SMS puedes utilizarlo por aplicación, mejor todavía. Es una aplicación, ¿no? Yo recomiendo Aegis. Y si eres de iPhone, Raibo, que sencillamente cada, no sé si era 30 segundos, pues te genera un nuevo código. Y por lo tanto, es más seguro que por SMS, puesto que por SMS pueden hacerte pues la típica técnica del SIM swapping, ¿no? Que cojan un duplicado de tarjeta y te roben ese factor de autenticación. Luego, recomiendo siempre, como he dicho, ¿no? Utilizar por lo menos dos navegadores, no cinco a lo mejor, ¿no? Pero con dos se va bien. Al final, MetaMask no es algo que utilices cada dos por tres, no hay ningún problema. Luego yo también utilizo, es que si nos metemos a extensiones también puedo estar un rato, pero bueno, la más importante, ¿no? uBlock Origin para bloquear anuncios, genial, viene. Y Yo también luego tengo un bloqueador de anuncios. Ese lo cumplo, es, ese lo cumplo. es genial, porque además luego también, bueno, pues te bloquea alguna que otra cosa más, Script, etcétera. Hay otra aplicación, o sea, otra extensión que se llama Nocoin para Firefox que bloquea que te minen con tu PC por páginas web maliciosas. Luego también recomiendo utilizar una VPN, ¿no? Esto es típico de si estás en una red wifi pública, cuidado, tal. Con una VPN el factor de ataque lo reduces a mínimo, puesto que está todo encriptado. Si me preguntáis cuál me gusta, yo utilizo Proton para email, para correo, o sea, para correo, para VPN, para calendario y para almacenamiento. Bueno, para almacenamiento yo me lo hosteo, pero también utilizo Proton. Luego, tener cuidado qué es lo que firmas, fijarte muy bien en los perfiles públicos que muchas veces son perfiles que han sido hackeados. Y bueno, es que me puedo extender Bueno, muchísimo más, pero a grosso modo eso. Ah, y una cosa muy importante. Al final en Web3 eres soberano y responsable y por lo tanto no instales nada craqueado en tu PC. O sea,
al final, si tienes tus activos ahí, hay muchos cracks que sencillamente en fin, te joden y te acaban pues robando todo. Tienes Ujú. que tener, o sea, tienes que ser consciente que te puede entrar un virus por cualquier cosa y los cracks son muy comunes que entren por ahí. Y es por ello que siempre muchísimo cuidado donde conectas tus activos. Si tienes la capacidad de comprarte un portátil nuevo por 300 euros y tener solamente ahí tus criptos mejor que mejor. Si además te puedes crear tu propio nodo, que no es muy complejo, por 140 euros lo puedes llegar a crear y es muy fácil, mejor aún. De hecho, y me voy más allá, ¿no? Si simplemente utilizas tu ordenador para web, te instalas Linux y ningún problema, es muy fácil de usar. Si empiezas recomiendo Ubuntu. Pero Ujú. bueno, es que esto es por sintetizar muchísimo, pero es que Sí, bueno, da, O sea, hay yo, da para infinidades largo. de yo creo, recursos, ¿no? Para protegerte. Mm, yo creo que sí, con esta charla nos hemos dado cuenta mucho de que al final, o sea, sí que se nos ha enseñado y hemos aprendido a utilizar el Internet de alguna manera, pero hay muchísimas cosas que se nos escapan y es por eso que hay tantas estafas y tantas scams dentro de del mundillo, porque al final creemos que sabemos mucho sobre ordenadores y tal por por haber tenido una frase de MetaMask y guardarla en un papel, pero al final todo va mucho más allá y de claro, verdad hay que tener muchísimo cuidado dónde te metes y cómo te metes, ¿no? Como tú estás comentando efectivamente. ahora, y con qué te metes, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado con eso y más cuando hay dinero de por medio, ¿sabes? Que igual los datos te importarán más o menos, pero si hay dinero de por medio, hay mucha gente que va a estar buscando ese dinero, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado. Efectivamente. Y por último, que lo he obviado, ¿no? Pero utilizar siempre una billetera fría, da igual cual sea. La única que no recomiendo porque tiene mucha ligadura con Binance y tal es SafePal, pero todas las demás son preferibles a no tener nada. Incluso Samurai Wallet es una wallet que es muy top eh, para móviles y a día de hoy es la mejor hot wallet que hay para Bitcoin. Y sencillamente eso, antes que en cualquier exchange, nadie mejor que tú, si realmente te preocupa, lo va a custodiar. Eh, y sencillamente eso, no firmes nunca a través de tu hardware wallet, ¿no? Que hay gente que va, que dice, no, como mi hardware wallet es segura, pues voy a firmar ¿Verdad? contratos a lo loco. Tu hardware wallet es segura va, para que firmes tú, pero si firmas algo tú que te van a drenar tu wallet, pues, pues Claro. macho. El problema de la wallet no es, es tuyo, claro. Claro, Y Está efectivamente. claro. por último, ¿qué opinas de las wallets que, o sea, no sé si, o sea, tienen 24 frases, o sea, palabras, ¿no? O sea, Sí, 24... Entonces, hay wallets que tienen, en vez de 24, 25, en plan, además de las 24, una más, en donde digamos que sí, hay como una es el... segunda capa en donde de Sí, verdad tendría que estar el dinero, ¿no? En la efectivamente. primera hay, digamos, un dinero residual para dar el pego, ¿sabes? Por si te Efectivamente. roban. Y luego hay una número 25 que si la abres, pues tendría que haber más dinero, ¿no? En ese... Sí, eso está en la mayoría de hardware wallets, está en un montón de hot wallets. Es una passphrase que es un extra que tú añades y es una seguridad extra que, como digo, es muy necesaria. Es lo que comenté antes, es de Trezor, ¿no? Si en Trezor tú no pones una passphrase, tu Trezor es inseguro. Es obligatorio. Mm. En otras hardware wallets quizás no tanto, pero siempre es recomendable esa palabra extra, ya que hay 24, pues una 25 que no supone ningún inconveniente y es un plus de seguridad que hay que tener muy en cuenta. De hecho, yo recomendaría que esa ni se apuntase y que sea la única que tú memorices. Ujú. Y sin esa 25 no puedes acceder a tu wallet original o, o, o más segura, ¿no? A ver, lo ideal Ujú. es que memorices todas, ¿no? Eso sería lo ideal. No, hombre, Sí, claro. sí, pero a ver, sí, sí, Menudo lío luego, pero macho. Sí, si luego, si luego pero tú te tenerla chocas, apuntado en algún sitio, claro, obviamente. Sí, sí. claro.
O sea, si luego tú te chocas, ¿qué ocurre? Quizás lo suyo es memorizar una y a lo mejor a tu padre y a tu madre, o la mitad a tu padre y la mitad a tu madre, o bueno, hay diversas formas de hacerlo y que entre ellos dos no sepan que uno sabe la otra, etcétera. Hay diversas formas de hacerlo. Al final, esto depende de tu cantidad, de lo, entre comillas, paranoico que seas, ¿no? Y de cómo quieras protegerte. Joder, pues yo creo joder, ha quedado una entrevista muy completa y gente, una clase que yo me voy de aquí diciendo, madre mía, ¿qué hago? Y yo pensando que era seguro rechazando las cookies, que soy nada, seguro que ya soy, vamos, soy irrastreable. No. Y ahora te escucho a ti y digo, me cago en la leche, macho. No, y luego Si tienes mis datos incluso... hasta quien sea. Si es que luego, incluso si lo piensas, para ser anónimo o muy privado, también hay que tener cuidado, porque si, por ejemplo, yo lo que digo siempre, si vas en una plaza con un manto negro por encima y no se te ve, ok, no saben quién eres, pero eres un foco de atención. O sea que una vez más hay que tener muchísimo cuidado. Y si yo en mi zona soy el único que se preocupa por esto, saben que el único que puede ocultarlo en mi zona soy yo. En fin, No, es que da para mucho. El único que Es tiene muy complejo. cosas interesantes que ocultar. Efectivamente, efectivamente. Si tienes cosas que ocultar, no lo aparentes, Por ¿no? cierto, Que gente, tienes cosas que ocultar. si no lo han visto, tenéis aquí pineado en la entrevista lo de los POAPs, que lo pineé hace tiempo, pero si alguien no lo ha visto. También tenéis el hilo de Stark de las hard wallets, que es súper interesante, que lo hemos abordado un poco aquí en la entrevista. Y eso, la verdad que muchísimas gracias por haber venido, o sea, y dedicarnos un trocito de tu tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos. Y nada, eso, invitadísimo para las próximas entrevistas, por supuesto. Muchísimas gracias y Claro, tío. un placer el haber estado aquí. Y cualquier duda o lo que necesitéis, pues aquí me tenéis. Bueno, y también, sobre todo, dar las gracias a la gente, ¿no? Joder, que siempre está aquí escuchándonos y que veo muchas caras conocidas y siempre están aquí a pie de cañón escuchando las entrevistas y luego nos dicen que les gusta y que, joder, eso nos da ánimos tanto a Eugenio como a mí y al entrevistado, por supuesto, a seguir trayendo contenido, a seguir trayendo a los mejores que podamos. Entonces, joder, también darle las gracias a ellos y que ellos también invierten tiempo en aprender. Y, por supuesto, a ti, Star, en este caso, que has venido aquí a joder, compartirnos tanto conocimiento que yo, repito lo que he dicho antes, me voy de aquí con el rabo entre las patas. Me voy cagado. O sea, yo esta noche no voy a poder dormir porque seguro que mis datos los está utilizando por ahí un tío en una oficina rara. En Bangladesh o algo de eso, ¿sabes? Seguro. Probablemente. Pero nada, hombre, es broma, aunque pueda ser real, pero mira, prefiero pensar que no, porque si no, no duermo. Si no, joder, digo, me cago en la leche, macho. Sí. Pero eso, lo he dicho, que muchas gracias, tío, y ya sabes, que para la siguiente, que seguramente en un futuro haya siguiente, ya te lo adelanto.